Quiero el día de hoy terminar una serie de enseñanzas, de 3 enseñanzas que he estado llevando durante las 2 semanas anteriores, y el día de hoy vamos a cerrar. Antes de entrar al tema del día de hoy, que por cierto lleva por título una nueva oportunidad. Diga conmigo, una nueva oportunidad. Sí, el día de hoy vamos a cerrar esta serie y quiero hacer rápidamente un recordatorio de lo que hablamos las 2 semanas pasadas. No es únicamente una teoría, no es únicamente una enseñanza para que usted guarde en su mente, sino que son enseñanzas que debemos ponerlas en práctica. Y lo que les hablé durante las 2 semanas pasadas y lo que le voy a hablar el día de hoy es una realidad que todos vivimos. La primera semana les hablé acerca de la fe en los tiempos difíciles. Les enseñé que seamos siervos de Dios, seamos hijos de Dios, seamos buenos, seamos malos, cometamos pocos o muchos errores. Los tiempos difíciles siempre llegan a nuestra vida. Les enseñé que pueden llegar en forma de enfermedad, crisis económica, problemas con los hijos. De muchas formas, de muchísimas formas pueden llegar los tiempos difíciles a nuestra vida. Sin embargo, en esos tiempos difíciles, lo que nos va a sacar adelante siempre será la fe. Y leímos un pasaje donde Jesús decía que habían muchas viudas en Israel, pero solamente fue enviado, el profeta Elías fue enviado solamente a una, que fue a la viuda de Sarepta. Y luego Jesús dijo que habían muchos enfermos de lepra en Israel, pero Jesús fue enviado a Naamán, el sirio, para sanarlo. Y yo les hablé de que la fe es lo que va a mover la mano de Dios a nuestro favor y va a traer ese alivio, esa paz, ese milagro que estamos necesitando para salir de una temporada difícil. Diga al que está a su lado, si estás viviendo una temporada difícil, no, dígaselo, si estás viviendo una temporada difícil, créele a Dios. Muchas veces no abrimos bien los ojos. Pensamos que estamos bien, pensamos que todo está en orden, pensamos que todo está tranquilo, pensamos que las cosas marchan bien, pero la realidad es de que en nuestra vida quizá estamos viviendo un tiempo difícil y no nos damos cuenta. Y la segunda semana les hablé de cómo salir de las temporadas difíciles y me conecté con la historia de Jonás. Hablamos de que Jonás fue un profeta de Dios, a diferencia de Naamán, de la viuda de Sarepta, que fueron enviados. Dios envió el milagro a causa de su fe. En el caso de Jonás, él era un profeta. Él era un hombre que Dios había escogido con una asignación. Sin embargo, Dios le dice que fuera a predicar a Nínive, y lo que él hizo es que se rebeló en contra de Dios. Él no quiso ir a donde Dios le dijo y se compró un boleto, se subió a un barco y se fue rumbo a Tarsis. Y Dios no tenía preparado, no había un plan de destrucción para la vida de Jonás. Sin embargo, a causa de la desobediencia, diga conmigo desobediencia, a causa de la desobediencia de Jonás, ¿qué pasó? Se metió en problemas. Y no solamente él se metió en problemas, no solamente él, sino que gente inocente pagó consecuencias a causa de un desobediente. Jonás se subió a un barco y vino una gran tempestad, y gente que no tenía que perder, perdió porque había un desobediente en el barco. Después de eso, Dios siguió tratando con Jonás, y lo que le ocurrió a Jonás fue de que lo tiraron al mar, y usted sabe, vino un gran pez, se lo comió, y allí dentro del gran pez, Jonás tuvo tiempo de reflexionar, tuvo tiempo de ser quebrantado. Y dice la palabra que estando dentro del gran pez,
Jonás clamó a Dios, oró a Dios y entonces decidió obedecer. Esto nos enseña que hay tormentas, hay situaciones difíciles, hay temporadas difíciles en la vida que van a llegar porque Dios las permite. Es decir, van a ocurrir, tiene que ocurrir. La vida es así. La vida está compuesta de temporadas buenas y luego hay temporadas malas. Sin embargo, la vida de Jonás nos enseña que él vivió una crisis muy grande, se metió en problemas porque él así lo quiso. Y estas son las dos grandes cosas que ocurren en nuestra vida. Vienen situaciones difíciles porque Dios las permite, pero muchas vienen a nuestra vida porque nosotros nos las buscamos. Pero estoy seguro que en este lugar hay gente, pura gente obediente. Estoy seguro que en este lugar nunca nadie ha entrado a una temporada difícil por su desobediencia. Estoy seguro que en este lugar, estoy profetizándole, pura gente obediente, pura gente que le crea a Dios está sentada. ¿Cuántos dicen amén? No, pues sí. Entonces esta palabra es para nosotros. Quiero entrar a la enseñanza del día de hoy. Una nueva oportunidad. Jonás capítulo 2 versículo 10 dice de la siguiente manera: entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Mire, con este versículo terminamos la semana pasada. Y Dios es tan bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno, tan fiel y tan misericordioso, que siempre nos regala nuevas oportunidades. Sí, oportunidades quizá no merecemos, oportunidades que quizá no deberían llegar a nuestra vida, pero Dios es fiel, Dios es bueno y nunca va en contra de su naturaleza. La realidad es que si pensamos en lo que Jonás vivió, de que estuvo 3 días en el vientre de un pez, la realidad es de que Jonás debió haber muerto. Sí, estoy seguro que si yo hubiera sido Jonás, yo me hubiera quedado ahí en el pez. Yo creo que no salía. Sin embargo, Dios fue tan bueno que a Jonás le dio una nueva oportunidad. No fue porque Jonás se lo mereciera, no, lo que él merecía era lo que estaba viviendo. Pero Dios dijo: bueno, Jonás, ya que tú me lo estás pidiendo, te voy a dar una nueva oportunidad. Creo que estando en el pez, creo que estando en la tormenta, Jonás, tú ya aprendiste. Creo que ya aprendiste bien la lección. Creo que tu corazón ya cambió y vas a ser un hombre diferente. Por eso quiero decirte algo. Cuando pases temporadas difíciles, Dios siempre trabaja en lo más profundo de nuestro corazón y en nuestro carácter. Diga conmigo, en mi corazón. Diga conmigo, en mi corazón y en mi carácter. Sí, las temporadas difíciles sirven para que nuestro corazón cambie. Y Jonás estuvo en un momento difícil, fue confrontado y él recapacitó. Él dijo: voy a desobedecer. Pero en medio de todo esto, él comenzó internamente a sentir algo distinto. Él empezó a decir: no, ¿por qué desobedecí? Quizá él se arrepintió, pidió perdón, su corazón cambió, dijo: ok, Señor, ahora sí te voy a servir. Ahora sí lo voy a hacer. Yo no sé a cuántos les ha pasado eso, de que cuando están en el momento difícil se acuerdan de Dios y le dicen al Señor: sí, Señor, ahora sí te voy a obedecer, ahora sí te voy a ser fiel, ahora sí con todo. ¿Les ha pasado? Ok, bueno, pues a Jonás le pasó eso. El problema es que, escuche, Jonás fue quebrantado internamente. Ese hombre fue quebrado y no tuvo más que volver a Dios. Sin embargo, él sale del pez, pero, diga conmigo, pero su carácter no había sido transformado. Sí, él se arrepintió, literal,
él volvió a nacer porque se arrepintió, pero su carácter no había sido transformado. Hoy quiero decirte algo. Hay temporadas difíciles que van a llegar a nuestra vida por nuestro mal carácter o por la deformación de nuestro carácter. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, porque hay personas que destruyen relaciones por su enojo, por gritos, por indiferencia, por palabras hirientes. Sí, habla de un aspecto del carácter que no ha sido transformado. Hay personas que pierden amistades porque siempre viven ofendidas, son sensibles y viven a la defensiva. Hay personas talentosas que no avanzan en el trabajo porque son orgullosas, tienen mala actitud, no saben recibir corrección. Aspectos del carácter. Hay hombres y mujeres que dañan su matrimonio por ser controladoras, por ser explosivas, frías, manipuladoras. Esto no pasa aquí, en ningún lado, solamente en otro lugar. Hay personas que toman malas decisiones por impulsos y luego viven las consecuencias emocionales, familiares o económicas. Sí, nuestro carácter nos mete en problemas, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Alguien de aquí se ha metido en un problemón por su mal carácter? Gracias a Dios por los sinceros. Y a veces no lo miramos de esta forma, pero quizá nuestro matrimonio está en una temporada difícil, no por culpa del diablo, no porque yo no ame a Dios, sino que quizá mi matrimonio está en una temporada difícil porque no he permitido que Dios sobre mi carácter y no he trabajado en ese cambio que debo de provocar. Sí, es mi carácter el que me está metiendo en problemas. Quizá tengo problemas o estoy en una crisis en el trabajo. Siento que en el trabajo todos me ven con cara de ogro, siento que todos me odian. Y no me he puesto a pensar que esa sensación que tengo es producto de mi carácter. A lo mejor ya me peleé con el gerente, con el jefe de otro departamento, ya me peleé con el subordinado de otro departamento y soy el ogro, soy el enemigo de todos en el trabajo. Y lo que yo digo, ay Señor, ese trabajo que me diste, no es ese trabajo que te dio. Es el problema en el que tú te metiste. Es la situación difícil que tú estás viviendo a causa de tu carácter no transformado. ¡Qué silencio! ¿Alguien puede decir amén? ¿Me estás siguiendo o se está durmiendo? ¿Estoy siendo claro? ¿Si ya le agarró el hilo a la enseñanza? Ok. Jonás se encontraba a la orilla de la playa. Imagínese, estaba a la orilla de la playa Jonás y dijo: de la que me salvé, cómo apestaba ese pez. Entonces él mira al cielo y dice así: ahora sí, Señor, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí te voy a obedecer. Aprendí la lección. Fui transformado, mi corazón fue transformado. ¿Qué quieres que yo haga? Jonás capítulo 3 versículo 2. Mire, Dios no tarda en contestar. Ya conmigo, Dios contesta rápido. Dios le contesta a Jonás y le dice: ok, la asignación no ha cambiado. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Entonces Jonás dice: entonces la misma encomienda es la que tengo. Sí, perfecto. Se levanta Jonás, quizá todo débil, no sé, quizá todo sucio, no sé, a lo mejor primero se bañó, no sé qué hizo. El caso es que se levanta Jonás y dice: ahora sí, estoy agradecido por lo que Dios hizo. Estoy agradecido
por esta nueva oportunidad. Diga conmigo: Señor, gracias por las nuevas oportunidades. Jonás dijo: ahora sí, no te voy a fallar. Ahora sí, Señor, haré lo que tú me digas. Estoy listo para servirte y lo voy a hacer bien. Escuche esto: siempre que salimos de una temporada difícil, si usted ha estado en una temporada difícil, cuando Dios le saca de esa temporada difícil y usted dice: fue Dios quien permitió todo esto, fue Dios quien obró en mi corazón, fue Dios quien ha estado trabajando. Escuche, las nuevas oportunidades que Dios da nos abren un horizonte glorioso. Sí. Tú dices: estaba yo mal, estaba yo en una crisis, estaba yo en un problemón, estaba yo quebrado, estaba yo problemado, mi matrimonio se iba a perder, pero Dios me dio una nueva oportunidad. Y tú miras el futuro y tú miras un horizonte glorioso. Pregúntale a la persona que había perdido a sus hijos. Pregúntale a la persona que sus hijos no lo querían ni ver ni en pintura. Pregúntale a esa persona que estaba a punto de perder a su esposo o a su esposa y Dios le da la oportunidad y lo recupera. Pregúntale cómo mira el panorama. Sí, el pasado a lo mejor es un pasado que dices pedregoso, difícil, pero el futuro dice: wow, Dios me dio una oportunidad y lo voy a aprovechar, lo voy a vivir bien. Es decir, miro un futuro glorioso. Y no es nada malo, porque Dios tiene planes de bienestar. El futuro que Dios tiene para nosotros es mejor que nuestro pasado. ¿Cuántos pueden decir amén? Jonás se fue a Nínive sin quejarse, sin chistar, sin murmurar. Él caminó. Y escuche esto: la ciudad de Nínive estaba aproximadamente a 600 kilómetros de donde Jonás se encontraba. Es un dato aproximado. Y seguramente Jonás tuvo que caminar todo este tiempo. Estuve investigando y se cree que Jonás, para llegar de donde estaba a Nínive, tardó aproximadamente 15 días a pie. Y cuando llega, mira la gran ciudad, y Jonás se da cuenta que es una ciudad grande en territorio. Dice la Biblia que para recorrer toda la ciudad, para atravesar toda la ciudad, se necesitaban 3 días. Y también la Biblia da un dato y dice que Nínive era una ciudad aproximadamente de 120,000 habitantes. Entonces Jonás llega a la ciudad, la mira y dice: Dios mío, me toca caminarla, me toca recorrer las calles para dar el mensaje que tú me diste. Yo creo que Jonás descansó y dice: ahora sí, voy a dar el mensaje, termino esta asignación y me regreso a mi casa a descansar y a disfrutar la vida. Jonás empieza a caminar, entra a la ciudad y empieza a gritar a los 4 vientos. Empieza a gritar: dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese fue el mensaje que Dios le dio a Jonás: entrar a Nínive y pregonar. Así como cuando pasa el elotero y nadie le hace caso, o el que vende pan, o el panadero en tiempos de calor y está panes, está aplaudiendo y está ahí con su cornetita. Así estaba Jonás: dentro de 40 días Nínive será destruida. Ahora, yo aquí tengo una pregunta. Si Jonás era un profeta de Dios y tenía una asignación de Dios, ¿qué debía esperar Jonás? Sí, él fue a predicar, él fue a dar un mensaje. ¿Qué debía esperar Jonás? ¿Qué lo debía alegrar? ¿Que la ciudad se arrepintiera o que fuera destruida? Contésteme usted. Usemos un poquito la lógica. ¿Qué cree que qué debería de esperar Jonás? ¿Que Nínive qué? ¿Y qué lo debería de alegrar? Pues que se arrepintiera. ¿Qué lo debería de molestar?
que Nínive fuera destruida. ¿Está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo? Ahora, recordemos que él estaba saliendo de un tiempo de misericordia y de gracia. Al menos esa gracia y esa misericordia que él recibió, él debía esperar que Nínive también la recibiera. Sin embargo, Jonás tenía un corazón distinto. Y al estar predicando, escuche esto, la Biblia dice que los hombres escucharon el mensaje que dentro de 40 días iba a ser destruida su ciudad. Y los hombres, dice la Biblia, que desde el más pequeño al más grande se arrepintieron. Sí, se arrepintieron de su maldad, se arrepintieron de sus pecados. Dice la Biblia que rasgaron sus vestiduras, se pusieron cilicio, ¿ok? Y fue una muestra de arrepentimiento. El rey obviamente no estaba entre la gente. El rey obviamente estaba en su palacio. Pero el mensaje también llegó al rey. Alguien llegó a donde estaba el rey de Nínive y le dijo: rey, hay una persona predicando, gritando que dentro de 40 días la ciudad va a ser destruida. El rey recibió el mensaje y dice la Biblia que el rey creyó en ese mensaje. Dice la Biblia que el rey dijo: me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de los pecados de mi ciudad. Y dice la Biblia que el rey proclamó un ayuno masivo, un luto masivo. Y sabe una cosa, toda la ciudad completa, ¿qué cree? Se arrepintió. Sí, se arrepintió. Ahora, escuche, Jonás debería de estar ¿cómo? ¿Cómo? No, pues ¿cómo? Muy bien. Contésteme, conéctese y contésteme. ¿Cómo, David? Contento. ¿Por qué? Porque su mensaje estaba cumpliendo el propósito de Dios. Quiero decirte algo. Cuando Dios te da la oportunidad de salir de tu peor temporada, es porque tiene un propósito para tu vida. Sí. Hoy quizá tú estás en el peor momento de tu vida. Quizá estás en el peor momento con tu familia. Quizá estás en el peor momento de tu matrimonio, de tu empresa. Quizá estás en el peor momento con tus amigos. Quizá estás en el peor momento en la iglesia. Pero quiero decirte una cosa: hay una nueva oportunidad que Dios te va a brindar. Hay una nueva oportunidad que Dios está gestando sobre tu vida por amor y por gracia. ¿Y sabes por qué? Porque Él tiene un propósito para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Escucha esto. Jonás, por su desobediencia, mira, no merecía ser escuchado. No, él como ser humano le había fallado a Dios. Pero no era, escuche, no era Jonás. Yo creo que Jonás pregonó el mensaje sin fe. Yo creo que Jonás se fastidió, estaba mascando su chicle, estaba caminando desanimado. Dentro de 40 días Nínive será destruido, sin fe. Pero ¿sabe una cosa? No era Jonás, era el Dios de gracia que lo había sacado de esas tormentas, quien estaba sobre de él. Y aunque él no lo supiera, tenía la gracia de Dios respaldándolo. Quiero decirte algo: cuando tú salgas de tu peor temporada, cuando Dios por gracia te saque de ese momento difícil, esa gracia no solamente estará en ti, sino que estará sobre de ti para bendecir, para edificar la vida de otras personas. Toda la ciudad se arrepintió. Sí, toda la ciudad se arrepintió, reconoció su maldad, reconoció su pecado, se humillaron. Y dice la Biblia que Dios volteó a verlos. Sí, mire qué diferente. A Jonás no le tenía preparado calamidad, pero su desobediencia le trajo calamidad. A Nínive le había preparado la
la destrucción. Sí, pero cambió su plan. Es decir, Dios había escrito temporada difícil, tiempo difícil para Nínive. Pero a raíz de su arrepentimiento, de su clamor, de su ayuno, del reconocimiento de sus errores, Jonás 3:10 dice: cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había ¿qué les había qué? Yo no sé cuántos Nínives hay aquí, porque Nínive es una ciudad. Pero ¿sabes algo? Muchas veces tú y yo somos esa Nínive. Sí, somos esa persona, somos esa ciudad que vive en el error, vive en el pecado, vive en la maldad. Y escucha esto: y Dios ya preparó, mire, somos esa Nínive y Dios ya preparó un tiempo difícil para hacernos reaccionar. ¿Sí? Y luego vea qué bueno es Dios. Antes de azotarte el trancazo, ¿sí me estoy explicando, va? Antes de ¡pum! Aquí viene la temporada, Él es bueno y te anuncia que viene una temporada. ¿Sí o no? Y nos pasa que somos como Nínive porque sabemos que estamos mal, sabemos que nuestras malas acciones, sabemos que el pecado, las malas decisiones, estamos viendo la temporada que se avecina. Viene Dios y nos da un mensaje para que cambiemos de parecer. ¿Y sabe algo? Muchas veces hacemos lo contrario a lo que Nínive hizo. Nínive, dice la Biblia, que se arrepintió. Y muchas veces nosotros decimos: pues si viene la temporada difícil, que venga. Somos como Jonás. Sí, nos conviene ser más como Nínive. Nos conviene ser esas personas sensibles que se arrepienten, que cuando ven que viene el momento difícil y hay una alerta de parte de Dios, parar. Que la gracia se derrame antes y no después. Porque cuando la gracia se derrama antes, las consecuencias no son tan fuertes. Pero cuando la gracia se derrama después, oiga, pregúntale a Jonás. Esa experiencia que tuvo fue terrible. El punto es que todos se arrepintieron. Me gusta esta historia porque, diga conmigo, al buen entendedor, pocas palabras. Es un proverbio muy sabio. Al buen entendedor, ¿qué? Sí, es una realidad. ¿Cuál fue el mensaje de Dios para Nínive? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el mensaje? No, ¿cuál fue el mensaje textual que dio Jonás? ¿Cuál fue? Perfecto. Oiga, Nínive en 40 días van a ser destruidas. La ciudad va a ser destruida. ¿Sabe algo? Aquí hubo entendimiento. Aquí hubo sabiduría. Porque Dios les pudo haber dicho: arrepiéntanse de su maldad, arrepiéntanse de sus pecados, o si no lo hacen, en 40 días serán destruidas. Ahí Dios estaba dándole les estuviera dando una oportunidad. Pero Dios no llegó con ese mensaje. Dios envió el mensaje: en 40 días hay algo que ya está determinado. En 40 días hay algo que ya está decidido. Van a ser destruidos. Y aquí es donde aplica ese dicho: al buen entendedor, pocas palabras. Escuche esto: el sabio abandona su mal camino cuando reconoce que el juicio de Dios se acerca. Sí, el sabio abandona su mal camino cuando reconoce que el juicio de Dios se acerca. El rey, los que estaban con el rey,
y toda Nínive completa se humilló delante de Dios. Entonces Dios lo que hizo fue detener su mano y decir: ya no voy a destruir a Nínive. Yo no le dije que se arrepintiera, yo lo único que les dije es que los voy a destruir, y ellos se arrepintieron, ellos volvieron en sí. Entonces yo voy a tener gracia, yo voy a tener misericordia, yo voy a ser bueno con ellos y ya no la voy a destruir. ¿Está conmigo? Nínive, la ciudad, dijo: quizá el Dios de los cielos nos escuche. Entonces Dios le dice a Jonás: Jonás, dime, Señor, gracias por venir a traer el mensaje. El mensaje surgió efecto, tuvo buenos resultados. ¿Cómo? Dice Jonás. Sí, Jonás, te tengo que dar una noticia. Dime, Señor, ya no vamos a destruir a Nínive. ¿Cómo que no vas a destruir a Nínive? Sí, Jonás, Nínive se arrepintió. ¿Y sabe? ¿Usted ha visto cómo el Chavo del 8 hace su berrinche? ¿Alguien vio cómo? ¿Alguien sabe? Jonás se molestó. Escuche lo que dice el versículo 1 de Jonás capítulo 4. Este cambio de planes, mire, este cambio de planes molestó mucho a Jonás. ¿Y qué? No se molestó, no se enojó. Jonás se puso furioso. ¿Sabe por qué? Porque Jonás lo que deseaba era que Nínive fuera destruida. Sí, Jonás quería que la ciudad fuera quemada, quizá como Sodoma y Gomorra, pero Dios dijo: no la voy a destruir. Y mire cómo es el ser humano que no ha tenido un proceso en su carácter. Se enoja por cualquier cosa, se enoja por una decisión de Dios. Hoy tú tienes que saber que Dios muchas veces va a cambiar de planes, muchas veces va a cambiar su decisión a causa de lo que nosotros determinemos, a causa de lo que nosotros hagamos con nuestra vida. Y Jonás estaba furioso, pero el versículo 2, miren lo que dice. Vea qué valor y qué loco estaba Jonás. Entonces, le reclamó. O sea, ¿cuántos enojones y cuántos reclamones hay aquí? Enojones y reclamones. Ahí está. Le reclamó al Señor. Y vea, ¿cuántos se le ponen al tú por tú a la gente? No te dije antes de salir de casa. O sea, antes de que yo hiciera toda la locura que hice, no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto. O sea, lo sabía, lo sabía. Jonás dijo: lo sabía. Por eso huí a Tarsis. Sí, Dios sabía que esto iba a pasar. Y yo no quería que Nínive se arrepintiera, yo quería que fuera destruida. Los quería ver sufrir, y por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso, compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Y estás dispuesto a perdonar y a no destruir a la gente. Vea qué loco estaba Jonás. Después de todo lo que había vivido, oiga, era para que pensara distinto. ¿Sí o no? ¿Cuántos Jonases hay aquí? Que a pesar de las temporadas difíciles no cambiamos nuestra forma de pensar, no cambiamos nuestro carácter, no cambiamos nuestro corazón. Jonás estaba enloquecido por su mal carácter. Versículo 3, mire. Versículo 3.
Exacto. Quítame la vida ahora, Señor. O sea, aparte dramático, aparte exagerado, víctima. No. ¿Cuántos Jonases hay aquí? Quítame la vida ahora, Señor. Es que si tú lo haces esto me voy a matar. Chantajista el mentecato. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Aparte soberbio. ¿Te das cuenta? Jonás estaba molesto porque él estaba pensando: la gente va a decir que soy un falso profeta. Yo dije que en 40 días iban a ser destruidos, pero como se arrepintieron y no los destruyeron, todos los 120,000 van a decir: Jonás, el falso profeta, Jonás, el mentiroso. Ese hombre tenía una soberbia bien grande, porque no era él hablando, era Dios hablando. Y siempre que Dios habla, su mensaje va a ser, como dijo Jonás, de amor, de gracia, de nuevas oportunidades, de misericordia, porque Dios así es. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, si todo esto Jonás lo hubiera dicho en el vientre del pez o en el barco, se lo paso. Porque dices: bueno, estaba estresado, bueno, estaba en un momento difícil y le era difícil, era complicado pensar correctamente o pensar sabiamente. No, esto lo dijo cuando ya estaba todo tranquilo. ¿Ok? Escuche esto. ¿A cuántos les gusta la corrección? ¿A cuántos les gusta la corrección? Ok, lea esto. La corrección divina debería cambiar nuestra forma de pensar. Le voy a decir algo. Diga conmigo corrección. Diga conmigo corrección. Dios corrige. ¿Cuántos saben eso? Ok. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué tipo de qué corrección prefiere? ¿La de los hombres o la de Dios? ¿Qué? ¿Qué corrección prefiere usted? ¿La del hombre o la de Dios? A ver, levanten su mano los que dicen la de Dios. Corrección de Dios, corrección de Dios, corrección de Dios, corrección de Dios. ¿Cuántos dicen corrección del hombre? No sé ustedes, pero yo prefiero la corrección del hombre, porque esa no es tan complicada. Sí, cuando hablo de corrección estoy hablando de que cuando alguien viene y te dice: estás torcidito en esto, corrige esto. Yo prefiero esa corrección, porque cuando la corrección de Dios viene, pregúntale a Jonás. No, esa yo no la quiero. Yo prefiero que me digan, que hablen conmigo, que me castiguen una semana, a que me metan 3 días en un pez. Prefiero eso a vivir una tempestad en el mar. Y es que Dios corrige, sí. Y la corrección divina, tanto la humana como la divina, debería cambiar nuestra forma de ¿qué? Nuestra forma de pensar. Jonás debía pensar: bueno, si yo desobedecí y Dios me mandó una tempestad y Dios me mandó un pez y no me mató, porque clamé a Él, porque oré, y de una forma sobrenatural ese bendito pez que estaba debajo de las montañas, lo leímos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que estaba en las profundidades del mar, que estaba en el corazón de la tierra, y ese bendito pez que me tenía atrapado, de una forma sobrenatural vino y me escupió en la playa. Yo debo de pensar de esa forma. Y Jonás dijo: no, yo no quiero cambiar mi forma de pensar. El carácter. Diga conmigo carácter. El carácter de Jonás no cambió. Jonás sintió frustración extrema. Sí,
La frustración es parte de nuestro carácter. La frustración es el resultado de que las expectativas que tenemos no se cumplen. Yo no sé cuántos de aquí han sentido en algún momento de su vida frustración. Sí, es parte del carácter. Jonás tenía el orgullo herido. Porque ¿qué fue lo que dijo? Se van a burlar de mí. Van a decir que fui falso. Lo que predije no se cumplió. Jonás tenía inmadurez emocional. ¿Cuántos inmaduros emocionales hay? Nadie, ¿verdad? Allá. Sí, era inmaduro emocional. Me quiero morir ahora mismo. Ya, Señor, mátame. Tranquilo, Jonás, tranquilo. No, Señor, es que me duele tanto y lo lloro. Alguien se identifica, hace su show, su drama, lágrimas. Inmadurez emocional. Jonás tenía falta de alineación con el corazón de Dios. Jonás conocía la justicia de Dios, pero no quería aceptar su misericordia, no quería aceptar su gracia. En su carácter había amargura, había egocentrismo, había rigidez en el corazón, había una espiritualidad desconectada del amor de Dios y había un sentimiento de victimismo. Sí, carácter. Y hoy no estoy hablando del carácter. Eso se lo voy a deber para otra serie. Hoy solamente lo estoy tocando así superficialmente. Diga conmigo el carácter. El carácter tiene el poder para meternos en temporadas difíciles. Nuestro mal carácter, el carácter no moldeado, el carácter no transformado. Escuche esto: si no permitimos que Dios transforme nuestro carácter, las mismas tormentas volverán a nuestra vida. Es decir, lo que vivimos en el pasado se va a volver o se puede volver a repetir. ¿Por qué? Porque esa tormenta tenía el propósito, ese tiempo difícil tenía el propósito de cambiar mi corazón y cambiar mi carácter. Pero no dejé que cambie. No permití que cambie. Mire, Jonás 4:4 dice: el Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Jonás, tranquilo, no te enojes. ¿Te parece bien? No hagas ese genio, no hagas ese berrinche. Sin embargo, Jonás estaba molesto y dice la Biblia que tomó sus cosas, salió de la ciudad. Y yo creo que Jonás salió con la cabeza baja, apenado, y dice que se fue al oriente. Pero mire que la fe de Jonás no cambiaba. ¿Qué no cambió? Su fe. Y escuche por qué no cambió su fe. Porque dice la Biblia que él se fue al oriente. Se hizo una enramada, no sé, a lo mejor tomó palos, tomó una enredadera, hizo una sombrita, puso una piedra y se sentó. ¿Y sabe a qué se sentó el mentecato? Se sentó a mirar lo que iba a pasar con la ciudad. Eso me habla de que Jonás estaba esperando de que Dios volviera a cambiar de parecer y a ver si le ocurría como a Sodoma y Gomorra. Y entonces Jonás se sentó ahí en el rayo del sol, así como aquí en mayo, como en este mes de mayo, se sentó y Jonás decía: qué calor hace, estoy esperando en qué momento Nínive va a ser destruida. Sí, enojado, frustrado, con su berrinche, usted sabe. Y mire cómo es Dios. Diga conmigo: Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. ¿Cuántos tienen hijos berrinchudos? Que están molestos, que cuando los ve están molestos o están así con su carota. ¿Cuántos
¿Qué es lo que hace el papá? Ay, hijito, ya sonríe. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí lo hacen? Ya, no pasa nada, vamos. Ánimo, no estés molesto. Vamos y lo mimamos, vamos y lo chiqueamos. ¿Sí o no es cierto o no es cierto? ¿Qué cree? Así igualito es Dios. Mire, Dios nos mima para que recapacitemos y no nos metamos en otro problema. Sí, así es Dios. En medio de nuestro genio, en medio de nuestro berrinche, Dios viene y dice: hey, te voy a hacer cosquillitas. Hey, acepta mis cariños, cambia tu carácter, vuelve a sonreír, vuelve a tener buen ánimo. ¿Por qué yo le digo esto? Porque resulta que Dios mira a Jonás y dice: mira su berrinche, pobrecito, está pasando mucho sol. Dice la Biblia que de la noche a la mañana Dios hizo brotar una calabacera. Creció, se enredó entre los palos que había puesto Jonás, y cuando despertó Jonás dijo: oh, tengo techo. Y Jonás estaba feliz, estaba contento, porque mientras él dormía creció una calabacera. Yo le hago una pregunta: dígame usted qué planta crece de la noche a la mañana. Ninguna. Pero era Dios diciéndole a Jonás: vamos, chiquitito, cambia tu carácter, sonríe, quítate ese enojo. Y todo el tiempo Jonás estuvo molesto. Le dio todo el día, y durante todo el día Jonás no cambió. Entonces Dios dice: bueno, te quise hacer sonreír, Jonás. Quise que te arrepintieras. No lo hice de una mala gana, te di sombrita, pero no quisiste cambiar. Sigues con tu carácter duro, no dejas que te procese. Bueno, mire lo que dice el versículo 7, de Jonás 4. Pero Dios cayó en la noche. Ese día Jonás durmió contento, pero no cambió su parecer. Pero Dios también proveyó un gusano al amanecer del día siguiente. El gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Yo le hago una pregunta: ¿qué planta se marchita de la noche a la mañana? ¿Y qué gusano se come? ¿Qué gusano se come todo el tallo de una planta? Eso no existe. Pero era Dios tratando ¿con quién? ¿Con quién? Con su bendito carácter. Estaba tratando con su enojo. Entonces, ahora Dios dijo: si a las buenas, si con cariño no pude contigo, Jonás, ahora viene a las malas. Y dice la Biblia en el versículo 8: así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. Es decir, ese viento del oriente se llevó todas las nubes. El sol quedó fuertísimo, quedó así, marca infierno. El polvo le caía a Jonás, y miren lo que dice: el sol pegó sobre su cabeza. La sombrita que él se construyó, se la llevó el viento. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil. Mire, nuevamente el bendito Jonás, que deseaba morirse, y exclamó: es mejor que morir que vivir así como. Es mejor morir que vivir así como. Dígame usted, ¿quién lo llevó a ese punto? ¿Quién fue el que lo llevó a ese punto? ¿Quién fue? Su carácter y su corazón. Dios ya había tratado con él. Dios ya lo había procesado. Ya lo había emproblemado en el pez.
para que Jonás cambiara. Pero como Jonás no cambió y Jonás siguió siendo el mismo, ¿qué cree? Dios dice, bueno, Jonás, entonces tengo que volver a tratar contigo de la misma forma. No sé si se le haga conocido, pero hay algo que ocurre en la vida, que las cosas son cíclicas, se repiten una y otra vez. Y para romper un ciclo, para romper un patrón, necesitamos cambiar. Sí, necesito cambiar mi corazón y necesito cambiar mi carácter. ¿Sabes por qué? Porque lo que destruye a los hijos de Dios es el interior no transformado. Sí, no es Dios quien te está destruyendo, no es Dios quien nos destruye. Lo que nos destruye es nuestro interior no transformado. Y cuando hablo del interior, estoy hablando del corazón, estoy hablando de las emociones, estoy hablando de la voluntad, estoy hablando de los pensamientos, estoy hablando del carácter. Entonces Dios permite esos tiempos difíciles para transformarnos. Jonás vivió malas temporadas. ¿Cuántos de aquí han vivido una tras otra? Una, viene otra, se acaba, estoy terminando y viene otra y viene otra y viene otra. Se los he dicho, no es normal, no es casualidad. Es Dios tratando con nuestro corazón y con nuestro carácter. ¿Y qué crees? La historia termina y no se dice qué pasó con Jonás. No, la Biblia no dice qué pasó con Jonás. Pero escuche esto: la tempestad, el gran pez, el gusano que se comió la planta, el viento del este, el sol marca infierno, no cambiaron el corazón de Jonás. El problema era que Jonás era un profeta, pero sabe una cosa: Jonás no tenía ni el corazón ni el carácter de Dios. Y como hijos de Dios, lo que necesitamos es su corazón. Y como hijos de Dios, lo que necesitamos es tener algo de su carácter. No somos perfectos, y porque no somos perfectos, las temporadas difíciles llegan. Pero hay muchas temporadas que tú y yo podemos evitar teniendo un carácter distinto. El problema de Jonás es que Jonás no amaba. Sí, él predicaba el mensaje de Dios, pero no amaba a quien le predicaba. Jonás no tenía compasión. Él quería que tuvieran compasión de él, pero él no tenía compasión. Él quería que tengan misericordia de él, pero él no tenía misericordia. Él quería gracia, pero él no tenía gracia para con los demás. Él quería que la bondad de Dios se derramara sobre su vida, pero él no era bueno para con los demás. Él pidió piedad, quería recibir piedad, pero él no estaba dispuesto a dar piedad. Eso habla del corazón y del carácter. Y hoy vengo a decirte algo, y con esto estoy terminando. Dios te ha sacado de una y de otra mala temporada. Sí, hoy estás aquí sentado y sé que Dios nos ha sacado de malas temporadas, ¿sí o no? Pero ¿sabes algo? Él no quiere que nos volvamos a meter a otra temporada difícil a causa de nuestro corazón no transformado, a causa de nuestro carácter. Hoy Dios quiere derramar su gracia. Hoy Dios quiere derramar su amor. Hoy Dios quiere derramar su misericordia sobre nosotros. Y escucha esto: Él quiere evitarnos malas temporadas. ¿Cómo? Cambiando nuestro corazón. ¿Cómo? Rindiendo nuestro carácter a Dios. Sí,
Porque el problema que tuvo Jonás estuvo en su corazón y estuvo en su carácter. Así que el día de hoy Dios nos da la oportunidad de volver nuestro corazón a Él. Y sí, quizá hoy tú puedas estar pasando un momento difícil. Deja de buscar en el exterior. Deja de buscar y de preguntar por qué pasa todo esto. No preguntes hacia afuera. Pregúntate desde adentro. Pregúntate, Señor, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué tanta temporada difícil? Señor, ¿qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocasionando mi carácter? Y dile: hoy te lo entrego. Hoy quiero un cambio genuino. Hoy quiero un cambio auténtico. Quiero una nueva oportunidad. ¿Alguien lo puede decir? Diga conmigo: Señor, dame una nueva oportunidad.